Buenas tardes. Solo me ayudan ahí con audio, si se logra escuchar bien. ¿Me confirman? ¿Se escucha bien? Ya estamos próximos a empezar. Ok, aquí vamos a ver un... Ok, ¿se escucha bien? Excelente. Bien, buenas tardes. En honor a la puntualidad, pues vamos a dar inicio un día más con las presentaciones que Prosiga Consultores con nuestro socio comercial industrial Andrés venimos implementando con el fin de poder llegar hasta esas empresas, todos esos trabajadores, todas esas personas encargadas de personales distintos, ¿no? En las diferentes áreas de nuestras organizaciones que estamos comprometidos con la prevención de los riesgos profesionales. Recuerden que una de las principales causas de accidentes a nivel mundial, según la Organización Internacional del Trabajo, son los accidentes precisamente de trabajo por origen eléctrico. Una de las ramas, o más bien uno de los peligros más incidentes en el mundo del trabajo y que día a día, pues lastimosamente, según las estadísticas, nos va reflejando ese incremento en la ocurrencia de estos riesgos profesionales en el caso de los accidentes de origen eléctrico. Vamos a ver cómo es importante a través de la evaluación de riesgo identificar todos esos peligros que asociados a sus riesgos nos conllevan a esa posibilidad, en el caso de los riesgos por trabajo eléctrico, a esas posibilidades de media a alta, muy significativa en el mundo organizacional que hoy en día pues tan dinámico y como ustedes saben pues que no hay un lugar en el mundo donde no llegue sobre todo la electricidad. En este sentido, pues vamos a ver algunas técnicas, vamos a saber diferenciar entre lo que es la corriente directa y lo que es la corriente alterna, que es que muchas veces por esta falta de conocimiento, de dominio, muchas veces subestimamos o creamos ese exceso de confianza que nos lleva a esa posibilidad de ocurrencia de riesgo profesional. De tal manera que vamos a ver algunos conceptos, vamos a ver sobre todo el alcance legal. Permítanme aquí avanzar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver, vamos a hablar un poco sobre el alcance legal, algunos conceptos les decía, vamos a describir este comportamiento tan importante de la energía eléctrica, sobre todo cuando hablamos de corriente directa o continua y de corriente alterna. Algunas diferencias sobre ellas remarcadas, que es muy importante que las conozcamos, algunas medidas de seguridad y sobre todo el uso del equipo de protección personal. Recuerden que tanto las medidas de seguridad como el uso del equipo adecuado, ojo con esa palabra, adecuado, de acuerdo al nivel de exposición, en este caso, los niveles de riesgo, producto de esa actividad de lo que es la electricidad, ¿cuál van a ser esos equipos correctos a utilizar? No es simplemente, cuando hablamos de evaluación de riesgo, no es simplemente decirle al trabajador, uso del equipo de protección personal. Ojo con eso porque esto es muy delicado. Debemos de decirle a través de la evaluación a nuestro empleador, a nuestros trabajadores, cuál es ese equipo específico, dado ese nivel de voltaje, por ejemplo, al que estamos trabajando. Entonces, como les decía, vamos a ver algunos conceptos, algunas descripciones, algunas medidas. Vamos a tratar, sabemos que ustedes están en horas laborales ahorita mismo, ¿no? Y el tiempo es oro, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo lo más reducido el webinar y sobre todo aterrizarlo a la parte técnica que ustedes como prevencionistas tienen que dominar. Tienen que dominar. Bien, dentro del alcance legal, ¿qué nos dice nuestra legislación? Recuerden que nuestra ley 618 en materia de higiene y seguridad laboral, ley 618, ya nos habla del artículo 151 al 171 sobre todas las disposiciones que debemos nosotros, los empleadores, tomar en cuenta para reducir esos niveles de riesgo originados de la corriente eléctrica. Tenemos una norma ministerial exclusiva que nos habla sobre aquellas disposiciones básicas de higiene y seguridad del trabajo aplicable a todos los equipos e instalaciones eléctricas.
tenemos mucha información. Es solamente conocerla, implementarla y, como les decía al inicio, aplicarla para que ese nivel de riesgo al cual nosotros estamos interviniendo para poderlo tener bajo condiciones controlables sea aceptado, según o de acuerdo a lo que nuestra misma legislación nos establece. Tenemos la NTON, que es la norma técnica obligatoria nicaragüense de protección contra incendios, y algunos requisitos generales. Recuerden que, ¿por qué la NTON? Recuerden que una de las principales características de la electricidad o como consecuencia final son los incendios. Todo empieza por una descarga eléctrica, por un cortocircuito. Recuerden que el paso, ese cambio brusco en la intensidad de la corriente, producto de ese flujo de electrones, es lo que nosotros conocemos como una descarga eléctrica o un cortocircuito, que lo vamos a plantear o lo vamos a hablar más adelante. Pero todo empieza, todo origen de un incendio, de una explosión, empieza muchas veces por estas descargas eléctricas que nosotros conocemos como cortocircuitos. Vamos a explicar el concepto más adelante. Vamos a hablar sobre la ley 837, que es la ley de Dirección General de Bomberos de Nicaragua, que es la que regula todos estos procedimientos encaminados sobre todo a la protección contra incendios y algunos primeros auxilios o más bien lo que conocemos como planes de emergencia dentro de nuestras empresas. Bien, como una manera introductiva, permítanme tomar un poco de agua. Recordemos que la electricidad o la energía eléctrica, como la conocemos, es de amplio uso, es muy importante. No existe en el mundo, como les decía al inicio, que no tengamos energía eléctrica, ya sea por corriente directa o continua o ya sea por corriente alterna. Es muy importante. Hoy en día, la corriente que nos llega, en el caso de la corriente alterna, que la mayoría de hogares en el mundo, la mayoría de las empresas, la mayoría de las bodegas, almacenadoras, son a base de corriente alterna. Y muchas veces cuando estamos dando estas capacitaciones, el mismo estudiante nos pregunta, Carlos, pero ¿cuál de estas dos corrientes, hablando de corriente continua o directa y de corriente alterna, cuál de estas es más peligrosa? Siempre eso es normal y común, ¿no? En el trabajador, en las personas. Querer saber cuál es más peligrosa. Y llegamos a las conclusiones, ¿no? Que de distintos criterios, pero que al final lo aterrizamos en una significativa. Y es que todas las corrientes, tanto la alterna como la continua, son peligrosas. Eso tiene que quedar muy bien claro. Son peligrosas. ¿Qué hace, aparentemente, qué hace más peligrosa la corriente alterna? Lo hablábamos al inicio. Existe en el 99.9% de los lugares, de los hogares en el mundo, de las empresas, de las oficinas, etcétera, corriente alterna. Y esa familiarización, ese acercamiento, ¿no?, que tenemos muchas veces con este tipo de corriente es lo que la hace peligrosa. Y sobre todo cuando no tenemos esos procedimientos, porque ojo, muchas veces como personas, como trabajadores, ¿no?, tenemos el procedimiento técnico, pero obviar un procedimiento de seguridad podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte, dado este peligro eléctrico. Entonces es muy importante que conozcamos, ya vamos a entrar en detalle, de hecho esa va a ser la parte medular del webinar, sobre cómo debemos de actuar frente a una actividad con riesgo eléctrico. ¿Qué es el riesgo eléctrico? Es una pregunta que normalmente todos los profesionistas, en su gran mayoría, sin temor a equivocarme, la comprendemos, la entendemos y la aplicamos. Cuando hablamos de riesgo eléctrico, ¿no?, es esa posibilidad y probabilidad. Desde ahí estamos hablando de un riesgo, de que anteponemos esa palabra posibilidad o probabilidad de que esa circulación de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano sea efectiva. Pero esa posibilidad, ¿de qué va a depender? Ahí está lo interesante. Recuerden que como es un riesgo, es una posibilidad, va a depender de ese peligro que hemos identificado, en este caso de origen eléctrico. En la medida que me exponga, en la medida que viole esos procedimientos, en la medida que no ocupe el equipo de protección personal, en la medida que no siga todos esos procedimientos correctos y adecuados de acuerdo a la actividad a ejercer en ese momento, dada esa actividad, mis posibilidades siempre van a ser, en este mundo de la electricidad, alta.
Es por ello que hoy en día las empresas a nivel mundial, Nicaragua no es la excepción, exigimos una evaluación de riesgo. Exigimos una evaluación de riesgo que nos permita identificar todos esos peligros asociados a la electricidad, que una vez evaluados nos permitan determinar medidas de control para poder decir que ese nivel de riesgo, dada esa actividad eléctrica, está bajo condiciones aceptables. Ese es el origen de la ley, en este caso de lo que es nuestra ley, desde el 241 hasta el 270 nos habla sobre eh, todo lo que tenemos que hacer, en este caso los empresarios, para poder tener esas medidas de control o ese nivel de riesgo controlado en todas las empresas a nivel nacional. Bien, recuerden esto, que cuando hablamos de riesgo eléctrico, entonces decíamos, es esa posibilidad o probabilidad de que la circulación de una corriente eléctrica circule a través, en este caso, del cuerpo humano. Pero bien, ustedes me dirán, Carlos, ¿de qué depende eso? Sí, hay muchos factores, ¿no? Hay muchos factores, desde las malas instalaciones, cables pelados, la clasificación muchas veces en los distintos cables que vamos a utilizar. Sobre todo aquí en Nicaragua se ve mucho estos cables que a veces los combinamos con otros colores, eh, sistemas de diseños eléctricos que no están aterrizados a tierra. A veces nosotros los trabajadores en el mundo, sobre todo industrial de la construcción, por la prisa, por la oportunidad del trabajo, obviamos algunos procedimientos como cortar la clavija del tierra, del neutro, de algunos aparatos como el taladro, como la cortadora, la pulidora. Y ahí estamos quitándole la seguridad a los equipos eléctricos. ¿Y qué va a pasar cuando accidental o no accidentalmente dos cables de distintas fases o polaridad se junten? Es lo que conocemos, denominamos como circuito eléctrico. Entonces, ojo con esto, dos cables de distintas fases o polaridad se junten, decíamos, es lo que denominamos el circuito eléctrico. ¿Y qué va a pasar? Nosotros, en este caso, nosotros los humanos, el trabajador, nos convertimos en parte de ese circuito eléctrico. Entonces la corriente va a buscar el lado que oponga menos resistencia. ¿Y quiénes vamos a ser los que opongamos menos resistencia en este sentido? Nosotros. ¿Por qué? Todos estamos claros y sabemos de que nuestro cuerpo es prácticamente 80-85% agua, entre ellos sangre, líquido, fluido, etc. Somos excelentes conductores. Y ahora yo pregunto, ¿cómo somos nosotros los trabajadores cuando estamos interviniendo en un trabajo eléctrico? ¿Cuál es la principal o la reacción normal de nuestro cuerpo a la hora de estar trabajando, ya sea en el intemperie o ya sea en un cuarto cerrado, en cualquier lugar, haciendo una intervención eléctrica? Comenzamos a transpirar. ¿Y qué pasa cuando empezamos a transpirar? Es lo que conocemos como sudar, ¿no? Nuestra resistencia corporal empieza a disminuir. Y ojo, ahí está lo crítico. Si no tenemos procedimientos de trabajo, si no tenemos equipos de protección personal correctos, ustedes están viendo detrás de mí todo el equipo que nosotros los empresarios necesitamos tener en nuestras empresas para que nuestro trabajador haga su trabajo de la mejor manera posible, de acuerdo a lo que establece la ley. Pero, como decíamos, muchas veces obviamos estos procedimientos y el resultado final es el accidente de trabajo. En este caso, de origen eléctrico. Ya les decía, según la OIT, uno de los principales accidentes a nivel mundial son estos riesgos especiales y por lo tanto la ley nos dice que debemos de tomar acciones especiales. En ese sentido, es importante que conozcamos algunos conceptos que ya hemos venido empezando a clasificar. ¿Qué es un cortocircuito? Repito, porque eso es muy importante. Siempre cuando va a haber una descarga, cuando hay una descarga, ¿ok? Cuando estos dos cables de distintas fases o polaridad se juntan, ya sea accidental o no accidentalmente, nosotros pasamos a ser parte de ese circuito y por lo tanto esa corriente va a fluir sobre nosotros. Por eso muchas veces nosotros preguntamos al estudiante, ¿cuál de todas estas tres variables, en el caso del circuito directo, el que tienen ustedes a su izquierda, es la que me va a lastimar? Y hablemoslo así groseramente. ¿Cuál es la que me va a matar? Hablando de corriente, hablando de voltaje, hablando de resistencia. Pues todos sabemos que es la corriente, en este caso la intensidad de corriente. ¿Por qué? Recuerden que la intensidad de corriente no es más que
ese flujo de electrones que van a circular por ese circuito. Y al nosotros ser parte de ese circuito, es por nosotros que va a pasar ese flujo de electrones. Lo que hace el voltaje nada más, como característica principal, recuerden que el voltaje es la FE, ¿no? La fuerza electromotriz, es empujar los electrones. ¿Ok? En la medida, lógicamente, en el caso de la corriente directa, que el voltaje sea mayor, nuestra corriente eléctrica o nuestro flujo de corriente eléctrica, en este caso el flujo de electrones, va a ser mayor. Por eso es muy importante ese otro elemento que es la resistencia. Pero ¿qué pasa cuando esa resistencia tiende a cero, por ejemplo? Que es cuando nosotros transpiramos, que es cuando nosotros accidentalmente conectamos estos dos cables de distintas fases o polaridad, y ocurre eso que llamamos nosotros un cortocircuito. Esa explosión, ¿no? Ese cambio brusco de temperatura, producto del paso de todo ese flujo de electrones. Resultados finales, además del daño o el accidente que nos va a dejar a nosotros como personas, daño a la misma infraestructura, producto del incendio, la explosión, son daños. Y eso es lo que nosotros, a través de esta capacitación, este pequeño webinar, nosotros queremos dejar bien claro en ustedes como fuente principal, en este caso, en la supervisión y manejo de personal. Y para todo el público en general, debemos de tener bien claro cuál es la funcionamiento o las características principales de estos tres tipos de variables. Y ojo, recuerden que al reducirse esa resistencia, ya de hecho, si ustedes se fijan en la tablita que está más abajo, ya el cuerpo basado en 250 voltios, que es la referencia para poder comprender cuál es esa resistencia que va a presentar nuestro cuerpo humano, ya nos habla y nos establece que con piel seca nosotros tenemos una resistencia de 1500 ohm, piel húmeda 1000 ohm, una piel mojada hasta 650 ohm, y así sucesivamente. Mire, ya nos habla de una piel sumergida. ¿Qué significa una piel sumergida? Una piel en una piscina, por ejemplo, en una bañera o saliendo de la piscina. Nuestra resistencia corporal disminuye hasta 325 ojo, perdón, 25 ohm. Y ojo con esto no significa que no pueda seguir disminuyendo. Claro que sí. A veces nos hacen la pregunta, Carlos, todos sabemos que la distancia de seguridad, perdón, la tensión de seguridad es 24 voltios. Y a veces nos pregunta, Carlos, ¿me puede matar el 12 voltios? ¿Me puede generar un choque eléctrico bastante significativo, inclusive la muerte producto de una electrocución? Claro, claro que sí. Pero si ustedes dividen aplicando la ley de Ohm, que ahí tienen esa formulita, intensidad igual a voltaje sobre resistencia, si ustedes dividen voltaje 12 voltios, que es el voltaje de una batería de vehículo, por ejemplo, entre una resistencia de 100 ohm, estamos hablando de una persona sumamente húmeda. Imagínense a una persona haciendo conexiones en su vehículo, cambiando la batería, intercambiando polaridad en la batería, con un aguacero encima. El resultado final va a ser una electrocución o un choque eléctrico bastante significativo. Entonces, con la electricidad hay que tomar en cuenta todos estos factores, incluso a veces adversos a la misma operatividad de los trabajadores, como los factores ambientales, en el caso de la lluvia, por eso nuestra ley ya habla que hay que detener esas actividades o paralizar esas actividades con solo la amenaza de tormenta. Y no solamente hasta que nos esté empezando a caer la brisa. No, hay que detener esas actividades. Tenemos un circuito a la par, que es un circuito alterno, que su principal funcionalidad es a través de la corriente alterna, y a diferencia del circuito de la corriente directa, lo que cambia en este caso es la resistencia. En alternabilidad, en este caso en la corriente alterna, se conoce como impedancia, ¿no? Que es ese nivel de resistencia al paso de la corriente. Pero su funcionalidad es prácticamente el mismo, su procedimiento. Una vez que yo, como les decía, accidental o no accidental, toque estos dos elementos de distintas fases o polaridad, el resultado va a ser una explosión. Una explosión que es lo que nos conocemos comúnmente como cortocircuito. También se conocen como arco eléctrico, ¿no?
Con la diferencia que el arco eléctrico pues tiene que, se toma en cuenta muchas veces las caracterizaciones, los polvillos, la suciedad, la humedad y la forma en que se da el ático, en este caso el arco eléctrico. Pero al final son explosiones producto de un cortocircuito. Excelente. Quiero ir un poco suave en estas dos diapositivas porque aquí está lo esencial del webinar que estamos viendo hoy. Porque aquí está la parte técnica operativa que nosotros como trabajadores, como supervisores, como responsables, como líderes en el campo de la prevención de los riesgos profesionales debemos de tomar en cuenta en el día a día. Quiero, para mostrar un poco más, voy a pasar a una cámara. Quiero explicar esto. Como les decía, esto es muy importante. Solo permítanme cambiar de cámara. Vamos a proyectar a la pizarra. Déjenme hacer unos cálculos. Déjenme hacer unos cálculos, por favor. Solo permítanme. Ok. Vamos a suponer un circuito sencillo de corriente directa. Tenemos una resistencia, un circuito sencillo. ¿Por qué queremos remarcar en esto, señores? Y esto pasa en todas las actividades, principalmente en el sector industria, sector de construcción, porque son las más dinámicas, ¿no? Pero esto lo vemos en todas las actividades económicas. Normalmente nosotros los trabajadores somos muy simplistas, pero eso pasa muchas veces porque no tenemos el conocimiento adecuado y correcto. ¿Qué pasa cuando nosotros no aterrizamos a tierra? Por ejemplo, los soldadores eléctricos. Nuestra legislación nos dice que tenemos que aterrizarlo a tierra. Y hemos tenido a jóvenes que se dedican a ese oficio y no se lo imaginaban, no lo hacían. Ni siquiera sabían que tenía un pegatierra, el aparato para aterrizarlo a tierra. ¿Y qué va a pasar? Decíamos cuando accidentalmente, o no accidental, porque podría ser hasta voluntario, conectamos esos dos cables de distinta fase. Nosotros nos convertimos en el circuito y ¿qué va a pasar? Toda esa energía va a fluir por nosotros. Por eso es que decimos, señores, y eso pasa en todas las instalaciones eléctricas, todas las instalaciones de origen metálico, máquina, equipo, tenemos que aterrizarlo a este señor tierra. Porque ese es el elemento de seguridad, además de otros que existen, lógicamente, que me va a permitir a mí estar seguro. ¿Por qué? Porque este señor tiene un voltaje parecido a cero. Y como decíamos, al hacer el voltaje cero, ¿cómo es la resistencia? Casi nula. Entonces la resistencia va a buscar, la corriente va a buscar aterrizar a tierra. Pero cuando no lo tenemos aterrizado a tierra, nosotros, como pasamos a ser parte de ese circuito, nos vamos a atravesar ese flujo de electrones a través de nosotros. Por eso les decíamos, estas tres variables muy importantes: voltaje, resistencia y la corriente eléctrica. De ahí subyace lo que nosotros conocemos en el mundo de la electricidad, ¿no? En el mundo técnico de la electricidad, como la ley de Ohm. ¿Y qué es la ley de Ohm? ¿Recuerdan esta formulita sencilla? Intensidad igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Qué pasa? Y quizás esté un poco, pero quiero dejar bien claro esto. ¿Qué pasa cuando esa resistencia, decíamos, tiende a cero? ¿Producto de qué? Estoy transpirado, estoy sudado, estoy trabajando a la intemperie. Recuerden cómo en Nicaragua, es un país bastante cálido, sudamos bastante, sobre todo cuando tenemos las manos extendidas hacia arriba, haciendo alguna intervención eléctrica de más de 5 o 10 minutos, comenzamos a transpirar. Nuestra resistencia corporal empieza a disminuir, que es lo que nosotros conocemos como tiende a cero, decimos matemáticamente, ¿no? Tiende a cero. Los que han recibido, tienen más experiencia en circuitos eléctricos, saben lo que estoy hablando. Esto tiende a cero y por lo tanto, al tender a cero, ¿qué va a pasar? Con la intensidad va a ser directamente proporcional al voltaje. Y eso significa que mi voltaje se va hacia el infinito, ¿no? Y ahí es donde empezamos a aplicar algunas técnicas que nos enseñan en la universidad, para los que recuerden algo, la regla del L'Hopital, etcétera, etcétera.
para poder calcular exactamente cuál es ese valor de intensidad. Pero como es difícil, nosotros debemos de entender que a menor resistencia, mayor intensidad de corriente, que es lo que realmente va a atravesar nuestro cuerpo y es lo que nos va a lastimar y es lo que nos va incluso a matar. Y cuando hablamos de muerte producto del paso de la corriente eléctrica, se conoce como electrocución. ¿Ok? Excelente. Voy a irme de nuevo a la presentación. Voy a cambiar de cámara. Espero que haya, a modo de ejemplo, haya quedado un poquito claro sobre el comportamiento de estas tres variables. ¿Ok? Bien, vamos. Permítanme cambiar de cámara. ¿Ok? Excelente. Aquí estamos. Seguimos. Las clasificaciones de las corrientes. Hablábamos al inicio, me mencionaba corriente directa o corriente continua, es lo mismo, y la corriente alterna. No busquemos más. A modo general, esos son los dos tipos de corrientes que nos gobiernan. Repito, corriente continua, también conocida como corriente directa, y la corriente alterna. Algunas diferencias entre ellas. En la corriente continua, ¿cuál es su comportamiento? No varía en el tiempo. ¿Qué significa? Que ese flujo de electrones es constante hasta acabar esa fuente, ¿no? Que lo alimenta. En este caso, la batería, vamos a suponer. Recuerden que uno de los ejemplos más comunes donde encontramos corriente directa son las baterías, los dínamos, las baterías de los vehículos, de los celulares, etcétera, etcétera. Entonces decíamos que una de las características, en este caso de la corriente continua, es que no varía en el tiempo, es constante, ¿no? Es constante hasta agotar su fuente de alimentación, en este caso el voltaje. En el cambio, la corriente alterna tiene una característica muy diferente, que esta sí varía en el tiempo. ¿Qué significa eso? Su forma, es lo que conocemos, tiene una forma de onda senoidal. ¿Ok? Incluso puede tener otra forma, hay formas incluso cuadradas, otras triangulares. E incluso también hay una forma que también se le conoce como cosenoidal. Con la diferencia con la senoidal es que la cosenoidal va retrasada en 90 grados. Pero la más común es este tipo de onda que ustedes ven ahí en su presentación, la onda senoidal. Y como decíamos, una de sus características principales es que varía con el tiempo. ¿Ok? Y como varía con el tiempo, ese comportamiento del flujo de electrones va en un sentido y va en otro. Es por eso que, si ustedes recuerdan, en este mundo de la guerra de la corriente eléctrica que tuvieron toma éxito de Nicolás Tesla, en esa parte, pues Nicolás Tesla logró mayor ventaja y demostrar que era más eficiente. Y por eso es que es más eficiente, porque precisamente a mayor voltaje, que es otra de las características de la corriente alterna, a mayor voltaje es menor la intensidad de corriente. Y eso permite en el diseño, en este caso, que los alambres no sean tan gruesos muchas veces, porque imagínense, cuando hablamos de flujos de corriente con voltaje de 13.000 hasta 250.000, hasta 520.000, lo último que yo logré ver en una subestación, estamos hablando que estaríamos hablando de conectores, en este caso de conductores sumamente significativos. Pero esa es una de las ventajas de la corriente alterna. Podemos trabajar con voltajes altos, pero los conductores, en este caso los cables, son pequeños, ¿no? No necesitamos, no necesariamente tiene que ser proporcional al nivel de voltaje. No así con la corriente directa. Bien, ¿qué debemos de tener en cuenta también, sobre todo cuando hablamos de corriente continua y corriente directa? Algunas otras características. Normalmente la corriente continua, por experiencia y por interactuar muchas veces con los trabajadores y con el personal que nosotros normalmente capacitamos, una de las características en el caso de la corriente directa es que una vez que tú recibes el contacto tiende a empujarte, te avienta. En el caso de la corriente alterna, te atrae, ¿ya? Te contrae tu musculatura de tal manera que es difícil que te soltes. Ahora, el nivel de percepción es con amperaje, incluso vamos a verlo más adelante, hasta en el orden de los miliamperes, para que tengan una idea. Ya los especialistas dicen que hasta .75, por ejemplo,
0.75 miliamperes, que son 1 por 10 a la menos 3, ya incluso podríamos perder la vida por una fibrilación ventricular. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado. Pero bien, ¿qué pasa en el caso de la figurita? Déjenme hacer un poquito más atrás, en el caso de la figurita. ¿Qué significa eso? Ahí tenemos un circuito. Recuerden que normalmente la fuente de alimentación que normalmente nos llega a nuestras casas, a nuestras oficinas, la bodega, los sedis, etcétera, es corriente trifásica. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a encontrar en la mayoría de la industria, en la mayoría de las oficinas, incluso en nuestra residencia, como les decía. ¿Qué pasa cuando una persona, como les decía, accidentalmente toca una línea? Puede ser la fase 1, la fase 2, la fase 3. Y está haciendo polaridad con sus pies en tierra. Nos convertimos en parte del circuito. Y al convertirnos en el parte del circuito, ¿qué va a pasar? El flujo de corriente atraviesa nuestro cuerpo. Y esa es otra de las características que debemos de entender también nosotros como prevencionistas, es la trayectoria de ese flujo de corriente. No es lo mismo cuando pasa por una mano, sale por una mano, en el caso de la figurita, entra por la mano, atraviesa el corazón y aterriza sobre los dos pies. El nivel inclusive de consecuencia podría ser más significativo que de una mano a otra mano. Todas son peligrosas, pero sí, fundamentalmente tenemos que tomar en cuenta la trayectoria, porque en base a esa trayectoria podemos medir esos niveles de consecuencia de una forma más precisa. Entonces ahí lo tienen. Por eso es muy importante que todos los sistemas que tienen que estar polarizados a tierra estén polarizados a tierra. Por eso les decimos a los trabajadores, no les quite la clavija del neutro para hacer la conexión al tomacorriente. Porque muchas veces el tomacorriente es de 2 entradas. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces los trabajadores? Cortamos esa clavija porque tal vez estamos en un proyecto donde la ferretería más cercana está no sé a cuántos kilómetros, entonces obviamos esos procedimientos de seguridad. ¿Y qué pasa cuando nos quitamos la clavija de neutro, que es el tierra? Se va a descargar sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos en teoría, lo que oponemos menos resistencia al paso de la corriente. Y por eso decimos que nos convertimos en parte de ese circuito eléctrico. Excelente. Espero que haber sido lo más explícito posible, porque como les decíamos, parte del éxito de este webinar está prácticamente en estas diapositivas que hemos hablado en estos momentos. Bien. Permítame aquí. El estado fisiológico al paso de la corriente. Ahí lo tenemos. Para aquellos que dicen, Carlos, ¿me puede matar un voltaje de 110 voltios? Ojo, recuerden, 110 voltios no es lo que realmente, pues, lo que se dice, pues, en teoría que nos llega a nuestra casa. Recuerden que son 120, pero aproximadamente hay un más 10, más 12, menos 7, que se pierde en el camino producto de esa misma resistencia que oponen los mismos conductores, ¿no? Pero bien, vamos a suponer 110 voltios, que es lo que normalmente conocemos, ¿no? ¿Me puede matar el 110 voltios? Sí, claro que sí. Ya decíamos que al estar, por ejemplo, sumergido, alcanzamos una resistencia de hasta 350 ohms. Y si estamos sumamente, dependiendo de la exposición en que estemos a ese sumergimiento en agua, por ejemplo, nuestra resistencia corporal empieza a disminuir aún más. ¿Y qué pasa si multiplicamos, por ejemplo, podemos hacerla, vamos a suponer 500 ohms, no vamos a ser tan exagerados, estamos húmedos, 500 ohms, me permiten aquí utilizar mi calculadora, 500 ohms, vamos a suponer que esa es nuestra resistencia por estar húmedo, estamos transpirados, 110 voltios vamos a calcular intensidad, 110 voltios entre la resistencia, en este caso la de nuestro cuerpo, que sería 500 ohms. Estamos hablando de 0.22 amperes, que es lo mismo de decir 220 miliamperes, ¿no? Solo corremos los 3 puntitos hacia la derecha, los 3 espacios, y nos da los 220 miliamperes. ¿Qué dice la tablita? Que de entre 50 a 200 miliamperes, eso que ustedes ven en la columna izquierda, intensidad de la corriente, en miliamperes, ya podríamos sufrir
un paro cardíaco producto de una fibrilación ventricular. Y estamos hablando de una persona húmeda, vamos a suponer un trabajador que se dedica a la electricidad, quitando una lámpara, un 20 de mayo, vamos a suponer, cuando el sol pega lo más perpendicular a la Tierra, sobre todo aquí en Nicaragua, que son los meses más calientes, estamos bien transpirados. ¿Qué va a pasar? Vamos a recibir una descarga decíamos, de 200 y algo miliamperes. ¿Me puede matar eso? Ahí está la tablita. Esa es la referencia que ustedes tienen que relacionar para poder medir el nivel de consecuencia al paso de ese flujo de la corriente. Y ahí tienen algunas descripciones. Miren, ya de 0.5 a 10 miliamperes ya hay cosquilleo, calambre. ¿Quiénes de nosotros no ha tenido alguna experiencia con algún contacto eléctrico con 110 voltios? Todos, creo, ¿no? Y muchas veces hasta hemos querido intentar volver a tocar porque se siente hasta cierto punto sabroso, ¿no? Nosotros los nicas somos así, que nos gusta, sobre todo cuando ignoramos esa parte técnica, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estamos secos. Y a seco, ya nos decíamos que tenemos una resistencia a 250 voltios, una resistencia mínima como de nuestro cuerpo corporal de hasta 1500 ohms. Entonces, posiblemente no vamos a sentir más que esa sensación de cosquilleo. Pero en la medida que esa resistencia comienza a disminuir, decíamos, el amperaje empieza a aumentar. Y aún que no hemos llegado al amper, miren los niveles de consecuencia. Miren esos niveles de consecuencia. Ahora, si hablamos, imagínense de un taladro, de una máquina que trabaja a una potencia de 2000 vatios, por decirles algo, con un suministro eléctrico de voltaje de 230 voltios, por ejemplo, dividan eso, 2000 entre 230 voltios, calculando ese nivel de intensidad. Imagínense una máquina que opera a 2000 vatios entre una fuente de voltaje de 203, hablando ya del famoso 240 voltios, por la pérdida de 203 vamos a calcular y hablamos de 8.69 amperes. Ahí se estamos hablando ya arriba de la unidad del amperaje. ¿Podemos perder la vida? Nuestra probabilidad de muerte son prácticamente 100%. Ahí está el cuadro donde nos dice que de 1 a 5 amperios, las quemaduras son muy graves, parada cardíaca con elevada probabilidad de muerte. Y ojo, ya incluso hasta entre 50 y 200 miliamperes, ya podemos tener un paro cardíaco producto de una fibrilación ventricular. Por eso, señores, el mundo de los trabajos eléctricos es muy delicado. Por eso que queremos compartir ese poquito de información, conocimiento, poquito también, porque no lo sabemos todo, seguimos aprendiendo de ellos. Si ustedes miran acá, detrás de mí hay un conjunto de equipos, de herramientas que nos ayudan precisamente a prevenir los riesgos profesionales. Va a ser difícil. Voy a hablar en forma general de todos los equipos, en este caso de los equipos de protección personal que nosotros como empleadores debemos de facilitarle a nuestros trabajadores. Y ojo, recuerden que la ley habla de dotar completamente gratis con el equipo de protección personal de acuerdo al perfil de riesgo de ese trabajador. Si nosotros hablamos, por ejemplo, en el mundo eléctrico, el equipo básico, recuerden que cuando hablamos de botas de seguridad tienen que ser dieléctricas, los guantes tienen que ser dieléctricos, el chaleco no está procedimentado para usarse por el tipo de material que puede ser, muchas veces, a no ser que sea inífugo, puede implicar, ¿no? un inicio de incendio, ¿no? Por el tipo de material. Pero sí, vamos a encontrar las mangas, vamos a encontrar las caretas, vamos a encontrar las gafas, en fin, todo el equipo necesariamente correcto de acuerdo al nivel de voltaje que va a estar asociado ese trabajador. Excelente. Por eso es que en esta diapositiva, como recomendación, o más bien recuerden que la ley no nos recomienda, la ley nos obliga, en este caso al empleador, a evaluar los riesgos.
planificar sus acciones preventivas que subyacen de todos esos peligros y riesgos asociados y que hemos evaluado. Implementar esas medidas de protección, porque podemos tener la mejor evaluación de riesgo, pero si no la implementamos, estamos como el circuito, no estamos aterrizados a tierra. Dotar de los medios al trabajador. Ya les decía, la ley obliga al empleador a dotar de esos medios que nos va a permitir reducir esos niveles de consecuencia, porque ojo, el equipo de protección personal no evite el accidente. Lo que nos va a permitir ayudar en este sentido es a reducir esos niveles de consecuencia si llegase a pasar ese accidente. Ahora, realizar revisiones periódicas. Vamos a hablar como caso específico el guante. De hecho, tenemos hoy una diapositiva más adelante sobre los equipos de protección personal. Pero ya me quiero ir adelantando porque el tiempo es oro y como les decía, no queremos hacer esto muy largo. El guante, porque es muy importante. Hay clasificaciones de guante. Yo les decía que dada la evaluación de riesgo, voy a poder determinar, dado ese peligro, en este caso, que se manifiesta a través de la corriente eléctrica, a qué nivel de voltaje voy a trabajar. Entonces, así va a ser mi equipo de protección, en este caso el guante. En el caso de los guantes, por ejemplo, cuando hablamos de guante, ahí en el mundo eléctrico hablamos de 6 categorías o de 6 clasificaciones. Guantes clase 0, guantes clase 00, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Para cada una de esas clases existe un nivel de voltaje de requerimiento o que es el nivel de voltaje al cual el guante me va a permitir trabajar a modo seguro, ¿no? Que eso es la importancia de conocer el tipo de equipo de protección personal en este caso. Bien, yo me estaba adelantando un poquito, pero sin problema. ¿Por qué el guante es muy importante? Porque les decía, ¿qué pasa cuando un trabajador va a trabajar, valga la redundancia, a nivel domiciliar, industrial, inclusive a 440 voltios? Ya la normativa, la ley me dice cuál va a ser ese guante que debo utilizar. Como les decía, el clase 0 está destinado o está procedimentado para aquellos niveles de voltaje que alcanzan hasta 500 vatios, o 500 voltios, perdón. ¿Ok? Hasta 500 voltios. Cuando hablamos del clase doble 0, son guantes que clase 0 hasta 1000 voltios. Hasta 1000 voltios. Y el clase doble 0 hasta 500 voltios. Ya cuando pasamos al clase 1, estamos hablando de que nos protege hasta 7500 voltios. Cuando hablamos del clase 2, ese es un guante que nos protege hasta 16500 voltios. Clase 3 nos protege aproximadamente 26.500 voltios. Ya cuando hablamos del clase 4 nos referimos a la alta tensión. Ya de hecho nuestra legislación habla de que a voltajes mayores a los 33.000 voltios ya estamos hablando de alta tensión. Y es ahí que utilizamos el guante clase 4. Pero bien, yo me adelanté un poco a eso. Lo vamos a ver más adelante, más conciso. Y sobre todo esta parte. ¿Por qué es muy importante? ¿Por qué la energía eléctrica es tan peligrosa? Normalmente, yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero desgraciadamente no todos tenemos esa información. Y como esto también es para el público en general, tenemos que explicarlo de una forma sencilla, ¿no? El problema de la electricidad o de la corriente eléctrica es como dice la diapositiva, no tiene olor. No es detectado por la vista, no se detecta el gusto, no es algo que podamos decir, sabe sabroso esto, ¿no? Pero al tacto puede ser mortal. Puede ser mortal. Y ojo, porque ahí está la identificación de ese peligro, que debe ser muy importante en todas las organizaciones. Siempre hemos de identificar ese peligro. La gravedad del accidente, ¿de qué depende? Depende, ¿creen ustedes que depende de la resistencia eléctrica del cuerpo humano? Claro, ya lo decíamos, ¿no? A menor resistencia, menos posición al paso de la corriente. Tan sencillo como eso. Tensión de la corriente, ¿es importante el voltaje? Claro, porque el voltaje decíamos que es la fuente, es la fuerza electromotriz, la fuerza que empuja a ese flujo de electrones para que circule sobre mi cuerpo en este caso. Cuando hablamos ya del cortocircuito, cuando hablamos de que nos convertimos en parte de ese circuito. La frecuencia y la forma del accidente, claro, es importante por dónde entra, por dónde sale. La trayectoria
de esa corriente sobre el cuerpo? Sí, ya lo explicamos anteriormente, ¿no? No es lo mismo, o el mismo nivel de consecuencia que pase de una mano a otra, o que entre por la cabeza, atraviese mi tórax, en este caso mi corazón, y salga por mis dos piernas. Los niveles de consecuencia van a ser bastante significativos. Por eso es muy importante también decir que el tiempo de contacto es fundamental. A mayor exposición, mayor tiempo de contacto con ese cable pelado, los niveles de consecuencia también van a ser bastante significativos. Ahora, la resistencia que nosotros opongamos a ese paso de la corriente también depende, decíamos al inicio, de otros factores, ¿no? Como las características físicas del individuo, incluso hasta su estado de ánimo. El problema de la corriente eléctrica es que muchas veces no sabemos su comportamiento. Nosotros estamos invadidos de líquidos internamente. Nuestro páncreas, nuestros riñones, nuestro hígado, eso está invadido en sangre, en agua. Por eso es que las personas que muchas veces que reciben una descarga eléctrica, incluso cuando no son de consecuencias fatales, en el caso de la electrocución, ustedes las ven caminando, pasan caminando, pero en la mayoría de los casos mueren a los 10, entre los 10 y los 15 días de sucedido el accidente. Porque todo nuestro organismo internamente están literalmente cocinados, cocidos, producto de esa alta temperatura por el flujo de esos electrones sobre nuestro cuerpo. Excelente. ¿Qué debemos de decirlo con los niveles de tensión? Ya lo que está arriba lo hemos hablado. Recuerden que hay dos tipos de clasificación, la continua o la directa. Y otra característica de lo que tiene la corriente alterna es que se divide también en dos tipos, ¿no? En corriente alterna monofásica, que normalmente se trabaja a 220 voltios, en el caso de Europa a 50 Hz, en el caso de Américas a 60 Hz, y la corriente alterna trifásica 380 voltios. También repito, en el caso de Europa a 50 Hz y en el caso de América a 50 Hz. En el caso de nosotros, Nicaragua, a 60 Hz. ¿Cuáles son esos niveles de tensión? Cuando hablamos de tensiones hasta 50 voltios, nos estamos refiriendo a tensiones de muy baja tensión. Cuando hablamos de tensiones ya baja tensión, nos referimos a aquellas que van desde 50 hasta 1000 voltios. Y cuando hablamos de media tensión, son las que van desde 1000 voltios hasta 33.000 voltios. Por eso les decía anteriormente que cuando ya alcanzamos más allá de los 33.000 voltios, estamos hablando de alta tensión, perdón. Estamos hablando de alta tensión. Ahora, la famosa tensión de seguridad para ambientes secos y húmedos se considera como tensión de seguridad hasta 24 voltios, ojo sí, con respecto a tierra. Por eso es muy importante que aterricemos todos los dispositivos, incluyendo los soldadores, incluyendo todas las torres metálicas, incluyendo, por supuesto, nuestras casas, nuestras residencias, ¿no? Donde vivimos, nuestros hogares, nuestra empresa. Todo tiene que estar debidamente diseñado y polarizado a tierra. Bien. ¿Cuál es una de las principales características que vamos a encontrar en las malas instalaciones eléctricas? La inexistencia del puesta a tierra, el famoso puesta a tierra que venimos hablando. Incluso en muchos diseños está la varilla, pero no está fijada y no está conectada a tierra como debería ser. Por eso es muy importante la supervisión de estos trabajos eléctricos. Cables de puesta a tierra seccionados o no conectados. Como les decíamos, es común. A veces podemos ver que baja el cable de la caja, pero sin ninguna función porque no está conectado ni sobre todo aterrizado de acuerdo a normas, el nivel de profundidad que debe tener ese cable en tierra. Inexistencia de los dispositivos diferenciales. ¿Cuál es la importancia de esos dispositivos diferenciales? Que como los que conocemos normalmente como breaker, por ejemplo, ¿no? Ante la detección de ese cambio brusco de temperatura, ellos se disparan automáticamente. Esos son dispositivos de seguridad auxiliares al aterrizaje a tierra, que nos van a permitir, ¿no? Que no pase esa corriente. Por eso cuando hablamos de estos dispositivos, su función es como un cortacircuito, se le conoce, ¿no? Entonces, lo que es voltaje se pasa a ser como un alambre, entonces no hay voltaje, no hay flujo de electrones, y cuando hablamos de corriente, lo que se hace es, cuando estamos hablando de una fuente de corriente, en el caso de la corriente alterna, por ejemplo, podría ser, lo que hace es abrirse, ¿no? Para que ese flujo de electrones no pase sobre ese conductor.
Y ahí tenemos, mire, algunos de esos fallos que normalmente nos dejan o que vamos a ver en algunas, incluso de nuestras empresas por malas instalaciones. Aislamiento de protecciones defectuosos, sistemas de protección contra contactos directos inadecuados, representa aproximadamente un 27%. Bien, ahí tienen algunas malas conexiones. Miren, esto es común. Normalmente cuando nos contratan para hacer evaluaciones de riesgo, nos encontramos, que recuerden que debemos de identificar todos esos peligros y vamos a encontrar este tipo de peligro. Miren, una tableta con varias conexiones. Sobrecarga, cambios bruscos de temperatura, el fallo diferencial, si no estaba bien conectado, no estaba bien diseñado, no se aplica, no detecta ese cambio brusco de temperatura. Al haber un corto, la corriente fluye y ya sabemos las consecuencias. Si no son, en este caso, consecuencias para el trabajador, son consecuencias para las instalaciones eléctricas. Ahí tenemos, miren, esto es común encontrarlo muchas veces en algunos sectores empresariales, en nuestros hogares sobre todo, ¿verdad? Es común, etcétera. Ya nuestra legislación incluso nos hablan cuáles son esas distancias de seguridad que debemos de tener o de tomar en cuenta de acuerdo a ese nivel de voltaje al cual vamos a estar expuestos. Ahí yo les presento una a nivel internacional y la izquierda lo que nos dice nuestra legislación en el caso de la ley 618. Cuando hablamos con líneas con tensión de hasta 1000 voltios, estamos hablando de 1 kilovoltio, recuerden que K lo multiplicamos por 1000, estamos hablando de 1000 voltios, ahí tenemos que tener un nivel de distancia de hasta 1 metro. Y si nos vamos hasta la última, líneas de tensión de 250.000 hasta 500.000 voltios, 500 kV, estamos hablando que tenemos de tener una distancia de seguridad mínima de 9 metros. Yo logré ver en una subestación eléctrica hasta 540.000 voltios. Y ahí tienen, miren, de acuerdo a una referencia internacional, que hasta 600.000 voltios ya te habla de 8.60 metros como distancia de seguridad. Si ustedes se fijan, todavía nuestra legislación es más restringida en ese sentido, ¿no? Es más segura porque nos permite un nivel de distancia aún mayor. Queda prohibido realizar trabajo con máquina elevadora defectuosa o en mal estado. Artículo 155 de la resolución ministerial sobre lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas. Las famosas 5 reglas de oro. Las voy a mencionar. ¿Cuál es su importancia? Sé que hemos recibido otro webinar, ¿no? Donde hemos enfatizado bastante sobre estas 5 reglas de oro. En el caso de etiquetado y candado sobre todo, pero sí las vamos a mencionar. ¿Por qué es importante aplicar estas 5 reglas de oro para trabajo sin tensión? Ojo, nuestra legislación habla de que nosotros debemos de trabajar cada intervención que hagamos por actividad eléctrica sin tensión. ¿Qué significa? En frío, lo que conocemos, ¿no? En este mundo técnico de la electricidad, trabajo en frío. Y por eso es muy importante la apertura de los circuitos. Y eso de apertura de circuitos, llámese también bajar la cuchilla, bajar los breakers, etcétera. Es importante la apertura de los circuitos. Y ojo, miren, con solamente esa primera regla de oro, deberíamos trabajar seguro. Miren cómo es la seguridad tan, sobre todo en el mundo de los peligros eléctricos. No es necesario. No es necesario. Con solo la apertura del circuito, en teoría, deberíamos estar seguros. Pero no, la seguridad te dice, no, Carlos, como sabemos cómo somos los humanos, 94% de los accidentes dependen de nosotros, bloqueame los aparatos de corte. Aquí tenemos distintos aparatos de corte, miren. Aquí tenemos, aquí incluso esta cajita podemos etiquetar y candado para varias personas que quieran hacer esa acción, ¿no? Dada esa área que van a intervenir. Y pueden poner un candado, venir otro y poner otro candado, y a eso lo hemos explicado en webinars anteriores, ¿no? No voy a recalcar mucho, pero sí muy importante que tengamos todo lo necesario para poder aplicar el etiquetado y candado, por ejemplo. Miren, aquí tenemos, e incluso permítanme mostrarles, aquí tenemos este otro dispositivo que nos permite bloquear por ejemplo, más de un breaker en una caja de registro. ¿Ok? Esto lo vamos pasando por cada breaker y aquí tenemos para poner diferentes candados. Recuerden que
el que pone el primer candado es el responsable de subir las cuchillas al final. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos otros dispositivos. Hay un sinnúmero de dispositivos, miren, para bloqueo y etiquetado. Aquí si ustedes se fijan, aquí tenemos incluso dispositivos para bloquear los famosos breakers que conocemos en nuestros hogares, ¿no? Estos son muy comunes. Ahora, hay bloqueo para todos los gustos, como decimos, porque dependiendo del diseño de lo que vamos a bloquear, así son los aparatos a bloquear. Aquí tenemos candados dieléctricos. Ahora, ¿puede ser un candado metálico? Sí, podemos etiquetar y asegurar con un candado metálico, pero sí, solo sí, cuando puede ser una bomba hidráulica, por ejemplo, a base de agua. Pero cuando es por flujo de corriente eléctrica, negativo. Siempre tiene que ser PVC o dieléctrico, como lo conocemos. Y en fin, aquí tenemos un sinnúmero de equipos que nos van a permitir implementar esa segunda y famosa regla de oro. Y muy importante, digo famosa no porque hablemos mucho de ella, porque realmente es lo que nos permite salvar vidas. Verificar la ausencia de tensión. ¿Por qué es importante verificar la ausencia de tensión? Porque recordemos que siempre, cuando incluso aún bajando los breakers, aún bloqueando, siempre hay energía parásita o residuos de energía que pueden quedar. Por eso es importante a través de los medidores, ¿no? Ahora hay probadores increíbles, ¿no? Cómo está la tecnología. En mis tiempos le llamábamos multímetros, verificadores de corriente o de voltaje, multímetros, testes, para poder comprobar la ausencia de tensión. Puesta a tierra y en cortocircuito. Esto es muy importante y es parte de lo que hemos estado hablando. ¿Por qué es importante la puesta en tierra y en cortocircuito? Voy a cambiar de cámara. Quiero explicar esto porque eso sí es muy importante. Permítame. Cambié de cámara. Ok. ¿Por qué es muy importante? ¿Por qué es muy importante el bloqueo en cortocircuito? ¿Se ve aquí? Vamos a dibujar acá. Vamos a dibujar una. Vamos a suponer que este es una línea ahí de. Ok. Esto es importante siempre aterrizarlo a tierra. Si ustedes se fijan, aquí estamos haciendo en cortocircuito el sistema y estamos aterrizando a tierra. Si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, en este sector, en cualquiera de este sector, aquí, aquí, aquí o aquí, este es lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque por seguridad, cualquier retroalimentación en esta dirección, recuerden que una de las características de la corriente alterna es que ella fluye a la izquierda y fluye a la derecha. O sea, va y viene, ¿no? Va y viene. Entonces, si hay una retroalimentación por aquí, este circuito está cerrado. Está abierto, perdón. Está abierto. Es lo que conocemos como cortocircuito o cortocircuito. Entonces, esto se convierte en un alambre. No hay posibilidad de que el flujo de la corriente entre a este sector. Y si viene en el otro sentido, hay una retroalimentación por esta dirección, igualmente no pasa porque ya lo tenemos cortocircuitado y aterrizado a tierra. ¿Ok? Más o menos ese es el sentido, espero haya sido claro, de por qué es importante aplicar la famosa cuarta regla de oro. Aterrizaje a tierra, ¿qué es esto? Y poner en cortocircuito el sistema. ¿Ok? Todos estos niveles de tensión, al hacer esto, convertirnos en un alambre, se hace cero, entonces no hay paso de la corriente, no hay posibilidad de que un flujo de electrones atraviese esta zona. Bien, voy a irme a la presentación. Permítanme cambiar de cámara. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien ahí? Ok. Y la quinta regla de oro, delimitar y señalizar la zona de trabajo. Menos importante que las cuatro primeras, negativo. Muy importante. Recuerde que cuando no delimitamos y señalizamos, somos copartícipes o responsables de un accidente que pueda pasar. Por eso es muy importante delimitar y señalizar la zona de trabajo. Excelente.
Seguimos avanzando. Aquí tenemos algunos de los equipos de protección personal. Yo les hablé específicamente de los guantes. Recuerden que también tenemos cascos dieléctricos. En este caso tienen que ser la clase del casco tiene que ser clase E de electricidad. Y los cascos también están referidos al nivel de voltaje al cual voy a estar expuesto, ¿no? Voy a mostrarle un casco acá. Permítanme, aquí le vamos a quitar el casquito a este señor. Permítame. Este es un guante clase E que me protege hasta 440 voltios. Déjenme ponerme solo el micrófono para que... Este es un guante clase E. Su clasificación es un guante diseñado para trabajo en altura, pero también me protege hasta 440 voltios. Si ustedes se fijan, si logran ver, aquí está el doble triángulo, que es el distintivo que me dice que es un guante dieléctrico y que me protege hasta, repito, 440 voltios. Excelente. Y así son todos los equipos. Como les decía al inicio, para el nivel de voltaje al que voy a estar expuesto, yo como trabajador, así tiene que ser el equipo de protección a utilizar. Y ahí miren, desde las pértigas, desde las alfombras aislantes, desde las botas, hay botas dieléctricas que te protegen hasta 18,000 voltios, etcétera. Así vamos a encontrar los tipos de guantes de acuerdo a ese nivel de voltaje. Ahí tenemos su clasificación, 0, doble 0, guante 1, 2, 3 y 4. La frecuencia de inspección en el caso de los guantes 0 y doble 0 tiene que ser anual. En el caso de los guantes del 1 hasta el nivel 4 tienen que ser semestral. Una de las formas más comunes y que se recomienda realizar para revisar los guantes clase 0 y clase doble 0 es el famoso, como que vamos a inflar una chimbomba, ¿recuerdan? Nos la ponemos a la altura de nuestra mejilla. Si sentimos un escape, ¿no? Una fuga de aire, ese guante tiene fuga. Si un guante tiene fuga, debe descartarse automáticamente el par. En el caso de los guantes 1 y 4 solamente se puede hacer esa inspección visual, pero debe ser certificada sí, solo sí, a través de un laboratorio. Si esos guantes, en el caso de los guantes 1 hasta 4, han permanecido, inclusive la normativa que ustedes la tienen ahí a la derecha de la diapositiva, no ha sido utilizada por más de un año como mínimo, ese guante se debe descartar y debe ser sustituido. Excelente. Bien, hemos llegado, permítame aquí, que Dios nos dé la sabiduría para descubrir lo correcto, la voluntad para elegirlo y la fuerza para hacer lo que perdures. Si hay alguna pregunta, como les decía al inicio, es difícil, miren, pensaba aterrizarlo, valga la redundancia, de acuerdo a lo que hemos hablado hoy, a media hora, porque sabemos que ustedes están trabajando, están en sus horas laborales, es difícil, pero es un tema bastante enriquecedor que uno comienza y no sabe cuándo termina. Y si aquí mi equipo no me está haciendo de señas que ya estamos sobre tiempo, yo sigo, jóvenes, y espero haber llenado un poquito algunos vacíos. No está dicho todo. No está dicho todo. Hay mucho que aprender en esto. Hay mucho que reconocer, sobre todo en muchas de las empresas en las cuales nosotros damos nuestros servicios. Pero es cierto que si no damos el primer paso, pues nunca lo vamos a llegar a solucionar. Entonces, de mi parte, pues ha sido todo. Espero que si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, quiero dejarlo a disposición de ustedes, con gusto. Aquí está parte del equipo de Prosiga Consultores Industrial Andrés, que nos van a apoyar por si hay alguna pregunta técnica con respecto a los equipos de protección. Aquí yo les mencionaba, mira, aquí tengo dos tipos de guantes. Este es un guante clase 1 que me protege hasta 7,500 voltios. Les decía que este es un clase 0 que me protege hasta 1,000 voltios.
Aquí tenemos los look box, miren, estas cajas de, por si se animan, nosotros también damos el servicio de venta. Tenemos, si nos visitan, aquí tenemos también, vendemos no algunos, muchos de lo que ustedes podrían necesitar en el mundo de la prevención de trabajo eléctrico. Aquí tenemos incluso desde los arneses dieléctricos, nos vamos a encontrar. Aquí tenemos a este señor que nosotros le hemos llamado Frank, don Frank. Ahí nos falta, ahí todavía nos falta el arnés, como les decíamos. Hay arnés dieléctricos para los trabajos eléctricos, para los trabajos de soldadura eléctrica inclusive. Y aquí tenemos todos los dispositivos. Mira, aquí tenemos dos cajas Master Look que nos van a ser muy importantes. La Lookup extracción para nosotros ahí meter todos esos dispositivos, resguardar todos los dispositivos para la famosa segunda regla de oro que nos refiere a lo que es etiquetado y candado. Dejo los micrófonos abiertos por si hay alguna pregunta. Quiero revisar. Ahí veo algunos chats acá. Déjenme ver. Muchas gracias. Espero que se continúen este tipo de conferencias. Éxito. Gracias, JHM Arquitectos. ¿Dónde se certifican? Aquí nos hacen aquí nos hacen una pregunta técnica. ¿Dónde se certifican los equipos dieléctricos? Vea, todos los equipos, buena pregunta, todos los equipos tienen que ser certificados. Hoy en el mundo de la seguridad, los equipos de protección personal, sobre todo, que no sean certificados, no pueden ser, incluso van a haber empresas que no se los van a permitir. Una de las principales empresas o instituciones, manufacturas que se dedican a este servicio, en el caso de Comunidad Europea, CE, y en el caso de ANSI como la más famosa, ¿no? La americana. Certificaciones de esas dos como las principales, ¿no? Pero hay otras certificaciones como la norma mexicana, por ejemplo, tenemos la canadiense, tenemos incluso la rusa. Todo es que sea certificado. Yo como supervisor no le puedo decir a una persona, a un trabajador, a un supervisor, a una empresa, no, ese equipo no puede ser utilizado si está certificado. Estamos claros que esto es una cuestión de costo. Recuerden que la seguridad es cara y eso implica responsabilidades. Pero sí, lo correcto es certificar que todos los equipos, y no solo los equipos de protección personal, también las herramientas y equipos que utilicemos nosotros los técnicos que nos dedicamos a este mundo de la electricidad, tienen que ser certificados. Ahora, cada cuando, dependiendo del uso, cada cuando, en el caso de los guantes, ya les decíamos, por lo menos tiene que ser semestral. En el caso de los guantes clase 0 y doble 0. En el caso de los guantes clases 1 hasta el 4, pues, si no ha sido utilizado, como máximo un año, más de eso, incluso se debe de sustituir. Pero sí, todos los equipos, ojo con esto, tienen que ser certificados por instituciones competentes, ¿no? En el caso de las más famosas, la ANSI y la Comunidad Europea. Okay. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, sí, escucho. Y un comentario muy importante en relación a lo que acabas de mencionar en relación a las certificaciones. Y es que nos estamos encontrando con un grave problema. Y el problema es el siguiente. Sí. No hay empresas en Nicaragua que certifique la calidad de un equipo de protección, sobre todo en los guantes o en los equipos de seguridad eléctricos clasificación 1 en adelante. Los 0 y los doble 0, particularmente en los guantes, por lo que vemos en la exposición, excelente por cierto y muchas gracias, es que lo podemos hacer nosotros, inclusive sabemos que hay técnicas. Las mismas normas, los mismos fabricantes te dicen que sí se pueden hacer internamente, que hay unos procedimientos específicos, pero cuando ya entramos con clase 1, 2, 3, 4 en adelante, hay empresas que estén haciendo certificaciones de estos guantes, de estas alfombras, de estas banquetas, de estas pértigas, de estos trajes ignífugos, porque bueno, es cierto, cuando empiezan bien, pero conforme el uso se pueden ir deteriorando, pueden haber algún tipo de falla.
algún tipo de corte, algún tipo de perforación que puede ser invisible para nuestros ojos, pero puede ser visible para la energía. Eso nos deja en una situación vulnerable desde el punto de vista laboral. ¿Alguna opinión en relación a esto o hay algo que se está haciendo en relación a este problema en Nicaragua? Y en este caso sí me gusta lo que me has comentado de que si no se certifica el guante, conforme dice el estándar, simplemente hay que proceder al cambio, ¿no? Inmediato. Eso nuevamente hace costoso y delicado el tema de los trabajos con electricidad. En baja y en alta tensión, partiendo del que el tipo 1 es a partir de 7500 voltios. Es un tema bastante interesante, urgente, porque definitivamente hay que darle soluciones a este tipo de problemas. No es posible que un fabricante te ponga unas condiciones que al final no las vamos a encontrar en nuestro país y que eso nos deja en indefensión o en carencia de control de parte de los empleadores y los trabajadores. ¿Qué podemos hacer? O sea, nosotros que somos de la comunidad preventiva, ¿qué podemos hacer para dar resolución a este asunto? Muchas gracias, Carlos. Excelente. Para que tengan una idea, lo miramos ahí en la diapositiva, ya el fabricante recomienda, y no es que recomienda, exige, ¿no? Porque recuerden que el fabricante nos da ese margen de seguridad, ¿no? Muchas veces. Y él habla de que si ese guante, con solo el hecho de no haberse sido utilizado en un año, de tenerlo en bodega, ¿no? Que lo compramos, pero no lo hemos utilizado por un año y lo tenemos almacenado en bodega, ya la normativa te dice que debes de eliminar, ni siquiera someterlo a otro estudio, ¿no? A través del laboratorio, prueba-error para poder certificar ese guante, ¿no? Ya la norma te habla de que debe ser eliminado o sustituido por otro, solamente por haber estado guardado al menos un año en bodega. Entonces ahí, como decía Oscar, nos damos cuenta del nivel crítico, ¿no? De lo que es el mundo de los trabajos eléctricos. Ahora, Oscar decía algo muy importante. Nosotros podemos inspeccionar, certificar hasta cierto punto los guantes clase 0 y clase AA. Pero aquí en Nicaragua, ¿quién? Por lo menos yo no lo conozco. ¿Quién certifica guantes clase 1 en 4? Que cuando ya hablamos de media a alta tensión, ¿no? De los 50, de los 1000 hasta 33.000, ya estamos hablando de media tensión y alta tensión más allá de los 33.000. Es difícil, no lo hay. Entonces, el nivel de responsabilidad en este sentido para el empleador, pues muy importante. Y por eso debemos de tomar y hacer, como dice el artículo 18, numeral 2, si no me equivoco, o 3, hay que hacer lo necesario para poder minimizar cualquier posibilidad de riesgo. Excelente. Gracias, Oscar. ¿Otra pregunta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Sí, yo tengo una pregunta que acabo de ver aquí en el chat. ¿Es correcto trabajar en un área, equipo o maquinaria con tensión? ¿Cuándo se puede hacer y cuándo no es recomendable? Recuerden, nuestra ley habla de que debemos de trabajar en frío. Siempre que vamos a intervenir un área, debemos de aplicar estas famosas 5 reglas de oro. Y eso no es que porque mira, ni nos ha pasado, ¿no? En la práctica, Carlos, es que no podemos bajar las cuchillas, como le conocemos popularmente, no podemos bajar los breakers porque se me va a desconfigurar la caja, se me va a descongelar el pollo, las carnes, el cuarto frío, ¿no? Que muchas de las empresas tienen cuarto frío, entonces se vuelve un caso y muchas veces el técnico termina trabajando en caliente. Y ojo, no es que no se pueda, pero salvo en situaciones extremas. De hecho, ya la ley habla o las recomendaciones internacionales hablan de que tienen que ser personas altamente cualificadas, las personas que van a trabajar, porque sí, es cierto que de acuerdo a las características de algunos negocios,
lo terminamos haciendo en caliente, pero en el caso de lo que no tenemos nosotros, la ley es explícita y habla que debemos de trabajar en frío, bajo la ausencia de tensión, y que siempre debemos de aplicar estas 5 reglas de oro. Ahora, si es un cuarto, imagínense, es un área específica donde esa área va a ser intervenida, con mucha más razón, nosotros debemos de aplicar estas 5 reglas de oro. No deberíamos de trabajar con presencia de tensión, nunca. Eso es así como así. Bien, otra pregunta. Buenas tardes. Marcos. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Hola, Marcos, adelante. Los diferentes tipos de trabajo comúnmente se encuentra en la construcción, lo de los arneses, en los trabajos eléctricos. Sí. Mayoritariamente no es necesario o reglamentario que utilicen los arneses dieléctricos. Esto porque en su mayoría no se usa ese arnés. Gracias, Marco, por tu pregunta. Y es cierto lo que dice Marco. Mezclamos lo que es, recuerden, señores, lo que es trabajo por riesgo especial en altura es un tipo de arnés. De hecho, hay más de 20 tipos de arnés. Y ya nos habla las normativas internacionales, que muchas veces son de las cuales nos apoyamos, de que tienen que hacer arneses dieléctricos. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros estamos expuestos al cortocircuito. Ya decíamos que ese cortocircuito, cuando accidental, incluso puede ser no accidental, puede ser deliberado, unimos 2 cables de distintas fases o polaridad, el resultado va a ser una explosión y ese flujo, ese incremento de la corriente va a fluir por nuestro cuerpo. Entonces, en la medida que andemos un arnés que no sea dieléctrico, el nivel de incendio, ¿no? Producto del material y los componentes que subyacen para la elaboración de ese arnés, pues la posibilidad va a ser amplia en el sentido de las quemaduras, por ejemplo. Entonces, se recomienda, de hecho, hay arneses, no lo pudimos tener presente acá, lo tenemos en bodega central, pero sí tenemos arneses dieléctricos que están recomendados para los trabajos eléctricos, en el caso también para los soldadores, que son muy comúnmente utilizados, sobre todo cuando trabajamos a altura, que de acuerdo a nuestra legislación ya nos habla de 3 metros en adelante, ¿no? Y que en el caso de algunas empresas, como la que, si no me equivoco, trabajamos la mayoría de nosotros, pues ya lo tienen estipulado 1.8 metros. Pero sí, es cierto lo que dice Marco, lastimosamente lo estamos haciendo mal. Estamos trabajando en soldadura, estamos trabajando con exposición a riesgo eléctrico, con arneses que son, por ejemplo, para trabajos en altura comúnmente. Excelente. ¿Otra pregunta, otra duda, otro comentario, otro aporte? Otra recomendación, recuerden que la idea del webinar era aterrizar sobre todo el comportamiento de la electricidad una vez que no utilizamos los procedimientos correctos a la hora de diseñar, como por ejemplo cuando no aterrizamos, cuando no utilizamos el equipo de protección personal, cuando no aplicamos las 5 reglas de oro, cuando no reconocemos esos factores adversos como al medio ambiente que nos podrían incidir, ¿no? En una descarga eléctrica como es la lluvia, en este caso, la misma transpiración del cuerpo de nosotros al estar sometido al estrés del trabajo, sobre todo a la intemperie. Incluso ya yo les decía, está prohibido trabajar con ropa mojada producto de la propia transpiración en el uso de actividades eléctricas. ¿Y cuántos de nosotros? Ustedes lo saben, estamos en una intervención eléctrica, estamos reempapados en sudor, como decimos popularmente en Nicaragua. No deberíamos de trabajar, deberíamos de suspender esa actividad hasta mejorar esas condiciones. Y entonces, la idea era tocar esos temas específicos porque, como ven, este es un mundo. Pensaba yo, en teoría, no dilatar más de media hora, pero ya casi creo que llevamos más de 1 hora y solo tocamos algunas cositas. Por eso sería bueno sus recomendaciones, qué tema específico, ¿no? Porque podemos tocar un tema solamente de guante, otro tema solamente de casco eléctrico, otro tema zapato y la gafa y las alfombras dieléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos temas para aterrizarlo, pero eso va a depender de las recomendaciones que ustedes nos hagan.
por nuestra parte, excelente. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes, señores, muy amables. Esperemos que haber llegado un poquito, ¿no? Hasta donde quisiéramos todos, ¿no? Ese nivel de conocimiento básico, amplio e importante que necesitamos todos los trabajadores, todos los supervisores, todas aquellas personas que nos dedicamos a la prevención de riesgos profesionales. Gracias por ustedes y que tengan un bonito día y una feliz tarde. Gracias.